¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí se ve, profe. Uy, qué grito. Bueno, vamos a proseguir con la clase anterior, en donde habíamos descrito un poco de los microorganismos que son de importancia alimentaria, que pueden producir una infección o una intoxicación alimentaria, pero lo que tenían en común todos estos microorganismos eran que son bacterias o bacilos gram negativos, oxidasa y catalasa positivo. ¿Se acuerdan? Bueno, la semana pasada habíamos comenzado a hacer la marcha de Vibrio y bueno, el tema del seminario fue este género, ¿no? Y las chicas habían dado una buena descripción de la característica que tiene este género y las especies y serotipos importantes dentro del género. Bueno, haciendo un poquito de repaso y bueno, después ustedes verán ahí en el seminario que ya lo dieron la semana pasada. Esto lo voy a pasar rápidamente, así que va a ser solamente un repasito por arriba nomás. Y veíamos que la marcha que se hace tanto para Vibrio cólera como Vibrio parahemolíticos es muy similar. Partimos de un caldo petonado salino y luego, dependiendo de la especie que nosotros queramos identificar, podemos utilizar el caldo Lori o en el caso del parahemolíticos o el de caldo petonado alcalino en el caso del Vibrio cólera. Hemos visto y hemos observado diferentes características de la colonia en los medios de cultivos específicos. Esto también ya lo hemos explicado, ya lo explicó muy bien el grupo que dio el seminario, así que lo voy a pasar. Pero acá me quiero detener un poquito porque era la diferencia entre una colonia fermentadora y no fermentadora de la sacarosa, donde acá donde observamos en la imagen de la derecha, vemos que diferenciamos a través del indicador de pH que tiene el medio de cultivo la fermentación, ¿no? En donde vemos que específicamente en el caso del Vibrio cólera tienen la capacidad de poder fermentar la sacarosa, mientras que el Parahemolíticus no. Entonces es la manera de poder diferenciarlas. La otra cosa que no pudimos describir bien la característica de la colonia en base a la forma que tienen estas colonias es que, acuérdense, que al ser microorganismos móviles, la particularidad que tiene la colonia es que emiten prolongaciones en el agar, entonces también nos permite a nosotros diferenciar la posible presencia de este género debido a esta movilidad por flagelo. Si bien estos microorganismos, este medio de cultivo tiene sales biliares, citrato y tiosulfato, se diferencian de los que posiblemente pueden crecer dentro de la familia de las Enterobacteriaceae. Este género no produce ese precipitado oscuro, como en el caso de Salmonella, o algún Proteus que pueden llegar a producir alguna característica diferencial con la utilización de este medio y que pueden llegar a producirse la formación de colonias con la utilización del TCBS. Pero bien han presentado las chicas la semana pasada la característica o cómo se los puede identificar serológicamente, y bueno, a través de las sondas génicas, igual que habíamos visto, creo que en la clase anterior en otros géneros, la utilización de hibridización a través de sondas genéticas que nos permite a nosotros identificar específicamente la serovariedad que querramos identificar. Bueno, con respecto a el Parahemolíticus, también ya lo han descrito bastante bien las chicas. Esto era lo que yo quería que ustedes observaran en la coloración de gran la semana pasada, en donde se puede ver bien la característica del bacilo gram negativo en forma de coma, ¿no? Había muchos bacilos y algunos se podían confundir en la forma de la formación de coma.
Acá vemos esta diferencia bien nítida que yo les comentaba, que en el caso del Vibrio cholera tiene la capacidad de producir esa fermentación, mientras que el Parhemolyticus no. Entonces, a partir del caldo Jori, lo sembraba en estría por agotamiento, en el TCBS, y teníamos que observar esto. Si había fermentación o colonias fermentativas en el agar TCBS, directamente no se seguía con la marcha porque no era el microorganismo que nosotros estábamos buscando. Mientras que en el caso del el TCBS sembrado a partir del caldo, caldo peptonado alcalino, teníamos que observar las colonias típicas de Vibrio cholera debido a la fermentación de la sacarosa. Una de las particularidades que también, para seguir haciendo la marcha, en el caso de Vibrio cholera, se debe sembrar al microorganismo sospechoso en un caldo al 3% de cloruro de sodio, ¿sí? Para ver si realmente crece en estas condiciones. Acuérdense que es un microorganismo netamente halófilo, porque justamente viene de ambientes salinos, ¿no? Entonces es una forma más de poder confirmar, además de hacer todas las pruebitas que se suele realizar para la familia de las enterobacteriasas, como el SIM, el indol, la producción de la prueba de Boge-Proskauer, citrato de cimas, etcétera, etcétera. O sea, todas esas pruebitas que ustedes ya lo realizaron anteriormente. El Buliníficus también ya lo han descrito, que también tiene la misma particularidad y que en este caso yo les comentaba la clase anterior que es un patógeno oportunista, ¿no? ¿Se acuerdan que había colocado una de las imágenes sus compañeras en donde a través de una herida podía entrar este microorganismo y podía llegar a producir úlceras? Y en el caso ya muy, muy grave, hasta la amputación de la pierna, porque es un microorganismo muy resistente a antibióticos. Bueno, acá vemos también este microorganismo, pero fíjense la característica de la colonia en el TCBS también, que es muy parecido a la del Parhemolyticus. También se debe sembrar, pero fíjense la diferencia que tenemos con los otros es que este microorganismo sí fermenta la lactosa en el caso de la siembra en el TSI. Y es la manera de poder diferenciar, además de haberle hecho la prueba de la oxidasa, la prueba de la catalasa y la fermentación, o sea, la no fermentación de la sacarosa en el medio TCBS, sí nos permite a través de la fermentación de la lactosa diferenciarlo entre los otros microorganismos pertenecientes al género. Bien, entonces, habiendo realizado este vuelo de pájaro con este género que, vuelvo a repetir, lo dieron bastante bien las chicas, si ustedes lo quieren consultar, ya les voy a poner un link ahí en la plataforma de la materia, en donde van a subir todas las diapositivas que han efectuado ustedes, así todos tienen disponible los temas que se han dado en los seminarios y puedan consultar también allí. Vamos a seguir con otro microorganismo que, bueno, que también ustedes ya lo determinaron a través de la utilización del medio específico, que es un bacillus móvil, en el caso de Aeromonas hidrófila, un bacillus móvil por flagelo polar, que tiene una temperatura óptima entre 20 y 28 grados centígrados. Bueno, está muy, en el caso de este tipo de microorganismo, su presencia es inversamente relacionada con la concentración de oxígeno y salinidad, es decir, que es un microorganismo básicamente anaerobio facultativo y no crece en ambientes salinos, pero sí es muy móvil, y cuando lo observan al microscopio, a través de la coloración de Gram, vemos que es un bacilo gran negativo bien distintivo. A ver, salgo un ratito, chicos, porque están pidiendo ahí entrar otro de sus compañeros al aula. Ahí está. Ahí le di la admisión. Bien, entonces retomemos a donde nos hemos quedado. Bueno, ¿cuál es la particularidad que tiene este microorganismo? Bueno, como al igual que los anteriores,
los anteriores son microorganismos que crecen en ambientes salados, a diferencia de Aeromonas, que se caracteriza de estar presente en ambientes con menos salinidad, o sea, principalmente en agua dulce. Y acá les muestro en estas imágenes donde lo podemos encontrar. Es muy característico ver en pescado de cuero o también en pescados con escama, por ejemplo, en el caso de las sardinas, ver estos tipos de manchones, como vemos aquí, que donde el microorganismo empieza a producir ulceraciones, ¿no? Y daño en el tejido. Lo mismo acá en el caso de los pescados de cuero, de agua dulce, en un bagre, o en un surubí, o en esos peces de bigote, en donde el microorganismo empieza a producir daño a nivel de la piel. Y por eso que es un patógeno de peces y reptiles, y cuando es consumido este tipo de pescado, si no está bien cocido, puede llegar a producir dos tipos de gastroenteritis, una coloriforme y otra disentérica. Y esto es debido principalmente a la producción de enterotoxina citotónica y otra serie de enzimas que tienen la particularidad de darle la patología a la enfermedad, dadas por la presencia de algunas hemolicinas, la acetiltransferasa o las fosfolipasas, que son algunas enzimas producidas por el microorganismo y que empieza a producir daño a nivel epitelial, no solamente a nivel de los peces, sino también si consumimos nosotros a este microorganismo nos puede llegar a producir daño a nivel del epitelio intestinal. Por eso, al tener esta gran capacidad de producir daño a nivel de tejido, generalmente este microorganismo produce septicemia y se puede dirigir a diferentes órganos produciendo lesiones en otro tipo de órganos, como a nivel hepático, a nivel renal, a nivel nervioso también puede llegar a producir algún tipo de lesión. Hay otras variedades como el Aeromonas scabiei o la sobria, que también está asociada a diarrea muy relacionadas a la patología producida por hidrófila, pero son diarrea mucho más leve y son autolimitantes, es decir, que llegan a cursar la diarrea, pero se autolimita la enfermedad. Esto vemos acá otro tipo de medio de cultivo que se suele utilizar para la identificación de este microorganismo. Vemos que hay otros medios, bueno, ustedes han utilizado uno de color amarillo que tenía almidón y también tenía antibiótico. Se suele también utilizar otros medios como es el agar citrato silosa desoxicolato, que es un medio también utilizado para ver, por ejemplo, la fermentación de otras enterobacterias. El agar bilis verde brillante también, que ustedes lo han utilizado para la identificación de salmonela, también es otro medio de cultivo utilizado para el aislamiento e identificación típica de la colonia. Pero a diferencia de estos microorganismos, fíjense que se parte de un enriquecimiento en agua petonada alcalina, o bien algún caldo enriquecido enriquecido de cierta manera con un antibiótico. De esta manera podemos seleccionar a este género de los otros microorganismos. Y vemos que la característica de la colonia es muy típica de Aeromonas hidrófila, que tiene un amarillo ocre. Es muy típico ver, que acá lo vemos en esta imagen de arriba, vemos cómo es la característica de la colonia. Además, como hemos visto, ustedes lo han observado, no sé si alguno de ustedes han podido revelar cuando utilizaron el Lugol para ver la actividad amilásica de este microorganismo, creo que no, pero se suele utilizar el Lugol como prueba para confirmar la actividad amilolítica debido a la presencia de este microorganismo. Más allá de realizar la prueba de Gram, se debe realizar la prueba de la oxidasa y la catalasa, que nos tiene que dar negativo en ambas pruebas. Y la imagen que vemos acá a la derecha, y es por eso que es un microorganismo muy patógeno, llega a producir beta-hemólisis.
que es otra de las particularidades que tiene para confirmar la presencia de este microorganismo que es patógeno, debido a todas estas enzimas que yo les mostraba recién, las hemolicinas, la citransferasa, fosfolipasa, etcétera, etcétera. Cuando se hace la siembra en agar sangre, se observa la colonia típica de la observación de halos alrededor de la colonia debido a la actividad hemolítica, es decir, empieza a consumir y romper los glóbulos rojos que tiene en medio de cultivo. Pasamos a otro microorganismo, Plesiomonas shigeloide. También es otro bacilo gram negativo, como vemos en la imagen de la derecha. También es un bacilo móvil, pero este microorganismo tiene la particularidad, a diferencia de los anteriores, que tiene flagelos lofótricos, es decir, que en un extremo del bacilo tiene un penacho de flagelos. Tiene una temperatura óptima de crecimiento a 30 grados centígrados, pH 7, y fíjense que este microorganismo tiene menos capacidad de soportar la salinidad, entre un 0 a un 5%. Y el grupo etario que generalmente donde produce la enfermedad de gastroenteritis es en grupos etarios específicos, como en el caso de los niños y los ancianos, debido a la producción de enterotoxina y que pueden provenir del consumo de agua en mal estado o producto de la pesca o carne de animales silvestres, terrestres y silvestres. ¿Cómo lo vamos a identificar? Se parte de un enriquecimiento selectivo a través de un agua peptonada alcalina o un caldo tetationato sin yodo, perdón, fíjense que es el medio el que utilizamos nosotros para salmonela, pero en el caso del tetationato, en este caso no se utiliza yodo, el que utilizamos para salmonela sí, porque justamente el yodo es el agente inhibidor o selector de la presencia de salmonela. No obstante, acá, en el caso de Plesiomonas shigeloide, no se le agrega yodo porque justamente inhibe la presencia de este microorganismo. Y luego, después del periodo de incubación, se lo siembra por estría por agatamiento en agar plesiomona o el agar inositol verde brillante con sales biliares, y luego la identificación se sigue del mismo modo que en el caso de las enterobacteriaceae, de las familias enterobacteriaceae, el TCI, el citrato, el indol, el mio, el LIA, etcétera, etcétera, todos los medios de cultivo que ustedes han utilizado. Pero vemos acá, fíjense en la imagen donde yo le estoy marcando ahora, se observa la característica de la colonia. Vuelvo a repetir, el tener este penacho de flagelos lofótricos le permite esa movilidad, por lo tanto eso le da una característica típica a la colonia de tener esos bordes, bueno, en realidad es una colonia mamelonada y que tiene los bordes irregulares y un poco translúcidos, pero fíjense que toda es colonia de Plesiomonas. Y bueno, además de hacerle la coloración de Gram, se le hace la prueba de la catalasa, se le hace la prueba de la oxidasa. Bueno, y otro de los microorganismos que también ustedes ya realizaron el aislamiento, en donde hemos visto que salió a partir de, creo que era de hamburguesas de pescado, o no sé cuál era el producto en donde pudimos observar la presencia de Pseudomonas. Hoy vamos a revelar qué tipo de Pseudomonas. Hasta ahora se vio que produce pigmento verde, es decir, que produce pioverdina, pero hay que ver si para identificar Pseudomonas aeruginosa tiene que también producir piocianina. Así que a ustedes habían sembrado la colonia sospechosa en el medio quina y quin-B, ¿no? La particularidad que tiene este microorganismo es que es un patógeno oportunista, al igual que Vibrio, el Bulnificus. ¿Se acuerdan que yo les dije también que busca la oportunidad? Y también les refresqué que le hice referencia a que este microorganismo es un microorganismo indicador de la cloración de piletas, ¿no? Porque justamente este microorganismo tiene la capacidad de poder resistir ciertas concentraciones de hipoclorito. Entonces, si la pileta no ha sido bien, no se le agregó la cantidad suficiente de cloro, puede estar presente en la pileta y puede llegar a producir
otitis, conjuntivitis, bueno, y si llega a haber alguna herida puede entrar por ahí y producir hasta septicemia. Este microorganismo tiene la capacidad de poder movilizarse también a través de flagelos y llega a producir una exotoxina tipo A, que inhibe principalmente la síntesis de proteínas, ¿no? O sea, puede producir daño a nivel metabólico de la célula huésped, y esta exotoxina está codificada en un plásmido denominado plásmido R o plásmido de resistencia, que le otorga ese factor de virulencia al microorganismo, además de ser un bacilo gram negativo, además de tener el lipopolisacárido O, además de tener la flagelina en el caso del flagelo, tiene este factor de virulencia que es el plásmido R, y bueno, que codifica justamente esa exotoxina tipo A. Es un microorganismo netamente aeróbico, o sea, acá no es un microorganismo anaerobio facultativo, es netamente aeróbico, y que la presencia del dióxido de carbono lo inhibe, es decir, que cuando nosotros lo ponemos a incubar, tiene que estar en condiciones de aerobiosis en el cultivo. Y como les decía, la principal vía de contaminación de entrada es el agua, ¿no? Hay muchas variedades de pseudomonas presentes en agua, ya que estos microorganismos llegan a formar en diferentes ambientes acuíferos la formación de biopelículas, ¿no? Esto es muy característico de esta especie, o de este gen en realidad, porque hay muchas que llegan a producir el biofilm o biopelículas en diferentes ambientes. Y en el caso de las piletas, puede llegar a producir en los lugares, por ejemplo en las escalinatas o en el piso, se llega a producir como una babasa que es característica de la formación de estas biopelículas. Bien, esto ya lo hemos visto, creo que en el medio para Pseudomonas que utilizaron ustedes en la clase anterior, han visto la característica de la colonia, de esos bordes irregulares debido a la movilidad, que fíjense que, bueno, en el caso de ustedes han partido de un caldo lactosado, pero también se les suele colocar nitrofurantoína y se los debe llevar a incubación a 42 grados centígrados. Y luego se lo siembra, bueno, en el agar para Pseudomonas aeruginosa o en el agar cetrimida con ácido nalidíxido con un antibiótico, y también se lo lleva a incubar a 42 grados centígrados. Y vemos acá en estas fotografías, en la parte derecha de la imagen, vemos cómo es la característica de la producción de esa fluorescencia de color verde y la producción de ese pigmento de color azul. Es el que yo les decía, la producción de la piocianina, ¿no? Entonces, esas son características típicas de Pseudomonas aeruginosa. Una vez que se observa estas colonias típicas, es muy fácil su identificación, ya que, bueno, como el agar cetrimida es un medio selectivo para este microorganismo, son muy pocos los microorganismos que puedan desarrollarse a expensas en estas condiciones de crecimiento, ¿no? Porque acuérdense que la cetrimida es un detergente y el ácido nalidíxico es un antibiótico, es decir que no cualquiera puede soportar estas condiciones de crecimiento, además de que le estamos dando las condiciones de crecimiento de 42 grados centígrados, y muchos microorganismos que son patógenos y pertenecen al grupo de mesófilos no pueden crecer en estas condiciones. Una vez que se le realiza o se observa las colonias típicas de este microorganismo, se le suele realizar la prueba de la oxidasa y la catalasa y otras pruebas, como por ejemplo lo que ustedes realizaron la semana pasada, bueno, uno de los grupos que es la siembra en medio quina y quin B o quin P o quin F, que son lo mismo ustedes en los libros o en la utilización de los medios de cultivo lo van a encontrar así, quin A o quin B o quin P o quin F, y también se lo suele sembrar en agar cristal violeta rojo neutro glucosa, en donde aquí vamos a observar que al ser un microorganismo aeróbico, el microorganismo va a oxidar la glucosa, es decir, que va a producir el viraje del indicador del cristal del rojo neutro debido a la oxidación. No hay una fermentación acá, claro, porque el microorganismo es netamente aeróbico. También se le suele sembrar en agar zinc para ver la movilidad,
o bien se le suele hacer alguna coloración, como la coloración de Loeffler, para ver la presencia de flagelo. Pero con observarlo nada más en el agar-sin ya es suficiente para decir que es un microorganismo móvil. Pasamos a otro microorganismo, la Bucholderia cocovenenans. Es un microorganismo, como bien lo dice cocovenenans, es un coco. Es un coco, es uno de los pocos que se los conoce como gram negativos, pero tiene la particularidad que no es, digamos, no es muy común encontrarlo acá en la Argentina, porque no somos de consumir este tipo de alimentos, que en realidad este es un alimento fermentado a base de soja, ¿no? Leche de soja y soja. Y allí, como este microorganismo es un microorganismo fermentador, puede llegar a producir una toxina que es el ácido boncréquico o toxoflavina y la toxoflavina, que a la hora de consumir este alimento contaminado con este microorganismo, puede llegar a producir hipoglucemia y a veces puede ser letal, es decir, que principalmente produce o modifica el metabolismo de la glucosa. Y bueno, en el caso de los diabéticos sería un remedio, ¿no? Pero bueno, al llegar a producir esta toxina, digamos, en este caso es casi letal, ¿no? Si se ingiere bastante carga microbiana. ¿Alguien pregunta algo, chicos? A ver, no sé, ¿alguien entró de nuevo? A ver. Ah, sí. Bueno. Sigamos. Ok. Bueno, después pasamos a otro microorganismo que es de importancia alimentaria, porque, bueno, si bien está muy relacionado a patologías en diferentes animales, la presencia de este género en derivados cárnicos o derivados lácteos por el consumo de algunos de los productos provenientes de estos animales es un riesgo para la salud. La presencia de Brucella y las especies de Brucella como la melitense, el aborto y el suiz, que son característicos bueno, la melitense de ovino en caprino, el aborto de vacuno, el suiz en cerdo, digamos, es peligroso consumirlo en leche. Por eso yo la vez pasada les comentaba, no me acuerdo a quién les comentaba, que está prohibido consumir leche no pasteurizada. Si bien en algunos pueblos se sigue vendiendo leche cruda, es muy importante realizar la cocción o el hervor de la leche para evitar la presencia principalmente de este microorganismo, porque puede llegar a ser muy peligroso a la hora de consumir una leche contaminada o un producto lácteo sin pasteurizar, ¿no? Este microorganismo puede crecer entre un 5 y un 10%, es un microorganismo microaerofílico, por eso cuando se lo siembra, este es uno de los microorganismos que son medio difícil de hacerlo crecer en el laboratorio, pero tiene que haber cierta concentración de dióxido de carbono. La temperatura es la común, o sea, de 37 grados centígrados, el pH lo mismo. Pero fíjense la sintomatología que llega a producir, no solamente en los animales, sino en las personas o en los operarios que se encuentran trabajando con animales que tienen este tipo de enfermedad. Observamos acá que en el hocico de la vaca vemos esas llagaduras que se observan en el producto de la presencia de este microorganismo. Y en el caso de las personas que están en contacto con esta bacteria, fíjense cómo empiezan a aparecer esas petequias o esos manchones rojos en la piel debido a la presencia de este microorganismo, que es un cocobacilo y que puede llegar a producir lo que se llama la fiebre ondulante
o fiebres que suben y bajan debido a la presencia del microorganismo. Vemos acá las diferentes vías de entrada de estos microorganismos. Bueno, puede haber la vía de entrada del microorganismo en el hombre, puede provenir de los mataderos, debido al contacto que se tiene el personal con algún animal enfermo, que puede ser de origen porcino, origen vacuno, origen caprino, o también a partir de la presencia de algunos animales, como animales domésticos, como en el perro, donde también puede ser. A ver, pero en este caso, lo que tienen mayor posibilidad de contraer la enfermedad de origen canino son los veterinarios, ¿no? En el caso del resto, de las otras formas, bueno, principalmente es por los matarifes, ¿no? O por la leche o los productos derivados. O bien también puede haber un accidente a nivel de laboratorio cuando se está manipulando este microorganismo. Esto es un microorganismo bastante peligroso, al manipularlo en el laboratorio se debe tener ciertos recaudos porque es un microorganismo catalogado como de riesgo 4 y es muy, digamos, se tiene que tener ciertas normativas de bioseguridad a la hora de manipularlo en el laboratorio porque es bastante peligroso trabajar con el mismo. ¿Cómo se realiza el análisis de este microorganismo? No se hace a través de un enriquecimiento a partir de un alimento. Generalmente se trabaja con muestras clínicas, ¿no? Ya sea heces, placenta, sangre, bueno, hisopados, a partir de los pacientes o a través de los animales que tienen la enfermedad o se quiere saber si es el microorganismo el que está produciendo la enfermedad. Se hace una pequeña revitalización en un caldo citrato de sodio al 2%, pero digamos en el caso de que digamos queremos recuperar bastante bien el microorganismo. Y luego se siembra en lo que se llama el alga brucera suero glucosa con antibióticos, o el más conocido, que eso sale mucho en los libros, que es el agar Thayer-Martin. Y ahí vemos que, bueno, se lo tiene que llevar a incubación a una concentración de 15% de dióxido de carbono y a 37 grados centígrados. Pero fíjense que acá vemos el agar Thayer-Martin, este es el medio que se suele utilizar para hacer el aislamiento, pero para ver el grado de patología que puede llegar a producir este microorganismo se suele utilizar dos medios, como por ejemplo el agar sangre, y acá el que vemos arriba es el agar chocolate. El agar chocolate es un medio de cultivo también muy parecido al agar sangre, pero tiene otros elementos que también nos permiten ver la característica de la colonia. Es un microorganismo que es muy difícil recuperarlo en el laboratorio, como bien les decía, pero fíjense que no, lo único que hacemos es ver la actividad hemolítica, básicamente del microorganismo, para saber si realmente se trata o no se trata del microorganismo, ya que como proviene de lesiones, o sea, como ya le decía, la muestra son hisopados o en casos clínicos, en donde a partir de esa muestra se siembra en los medios específicos directamente, o bien en el caso de hacer una revitalización, en donde se sospecha que hay muy poca carga microbiana para poderlo revivir al microorganismo. Pero básicamente se utilizan estos dos medios de cultivo, tanto el agar sangre como el agar chocolate. ¿Vamos hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bien, entonces, con esto ya terminamos este grupo en donde decíamos que son bacilos gram negativos, o en algunos casos cocos, pero ahora vamos a pasar a trabajar con los que son oxidasa negativa y catalasa positiva. Y todos estos microorganismos que yo les voy a nombrar ya los estudiamos de cierta manera en el laboratorio. Y que básicamente
está formada por todos los microorganismos que pertenecen a la familia de las Enterobacteriaceae, o sea, a la familia Enterobacteriaceae. Y como ya hemos explicado en reiteradas ocasiones, la principal característica que tiene esta familia es que son anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, por lo tanto pueden tener una vía oxidativa como vía fermentativa. Dependiendo del género y la especie, va a haber diferencias en la utilización de diferentes hidratos de carbono, principalmente, como ya lo he explicado anteriormente, que pueden tener la capacidad de fermentar o no la lactosa, o ser lactosa tardía o lactosa negativa. Lo que no les expliqué bien, pero en realidad ahora se lo iba a explicar mejor, que, por ejemplo, no sé si se acuerdan, uno de los grupos que habían dado el seminario hablaron del método cromogénico para la identificación de algunos microorganismos, principalmente E. coli. Y utilizaban el sustrato del ONPG, no sé si se acuerdan cuando hablaron de eso. Y es una forma también el ONPG en emular la estructura molecular de la lactosa, que también nos va a permitir ver si el microorganismo es lactosa positivo o lactosa negativo, o lactosa tardío, en el caso de que el microorganismo tarde en utilizar este sustrato. Pero ya lo vamos a ver con un poquito más detalle en las siguientes diapositivas. Pero básicamente, como les decía, los principales microorganismos que son considerados patógenos dentro de la familia de las Enterobacteriaceae, la Shigella y la Yersinia enterocolítica. Vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Como también les decía hace rato, básicamente la familia Enterobacteriaceae se caracteriza en poderlos separar en dos grupos, lo que son lactosa positivo y lactosa negativo. Dentro de los lactosa positivos hemos hablado ya creo a cansancio del grupo coliformes, en donde vemos que están formados por los géneros Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, y fíjense que el origen de estos microorganismos, y por eso que coliformes, dependiendo del tipo de alimento, son considerados indicadores de contaminación ambiental o contaminación fecal. Bueno, va a depender del tipo de alimento que sea, en donde nosotros vamos a utilizar o coliformes fecales o coliformes totales como indicadores de la calidad del alimento. Y vemos que los géneros Enterobacter, Klebsiella y Citrobacter generalmente provienen del suelo y del agua, mientras que Escherichia coli es el mejor indicador de contaminación intestinal, o sea, de origen fecal. Eso es por un lado, o sea, la fermentación, los fermentadores de la lactosa. Mientras que los que no son fermentadores de la lactosa, acá vemos otros géneros: Salmonella, Shigella y Yersinia. Y hay algunos casos, si bien la gran mayoría de las especies que pertenecen al género Proteus son, digamos, no son consideradas patógenas, pero hay algunas variedades que sí han habido casos clínicos debido a la presencia de este microorganismo. Es más, la identificación de este microorganismo es errónea porque tiene casi la misma característica de la colonia de Salmonella. Por eso es muy importante realizar una identificación correcta y no confundir Proteus con Salmonella, ¿no? Eso es algo importante tener en cuenta. Vamos a comenzar con Salmonella. Bueno, esto también ya lo hemos visto. Yo ya se lo expliqué en la parte, cuando vimos la parte teórica del práctico, en donde veíamos todas las variedades, las especies, subespecies entéricas de las diferentes salmonelas entéricas, ¿no? Y hemos hablado también de la característica de cada una de ellas, así que lo voy a pasar rápidamente porque ya lo hemos visto en la parte teórica del práctico de Salmonella. También, esto también lo hemos denotado, en donde observamos que los factores de virulencia que tiene Salmonella, al ser un bacilo gram negativo, va a estar dada por el flagelo
H y el antígeno somático O. Además llega a producir otras toxinas como enterotoxinas, una enterotoxina diarreica, algunas citotoxinas que inhiben la síntesis de proteínas, o alguna, bueno, el lipopolisacárido sabemos que es una endotoxina pirogénica que produce fiebre en el paciente que tiene salmonelosis. Esto también ya lo vamos a pasar en forma rápida, en donde vemos que el periodo de incubación de una salmoneliosis va de 12 a 36 y que también les expliqué que la enfermedad se puede llegar a cursar en una enfermedad crónica, en donde el paciente se transforma en un portador de la enfermedad y en forma esporádica tiene sintomatología de diarrea debido a que el microorganismo tiene la capacidad de alojarse en el colédoco o en la vesícula biliar y de allí se va liberando y pasa al lumen del intestino delgado para producir la sintomatología nuevamente. Acá vemos otra particularidad que tiene Salmonella, que una vez que es fagocitado por el macrófago, acá vemos la bacteria dentro del citoplasma del macrófago que la engulló, digamos, que se la comió, y acá se empieza a formar lo que se llama el fagosoma, en donde allí el macrófago empieza a liberar enzimas hidrolíticas y producto del metabolismo del macrófago, cuya función va a ser la de empezar a disgregar a Salmonella. Pero la Salmonella tiene la particularidad de inhibir esta actividad hidrolítica por parte del macrófago y además tiene la capacidad de poder reproducirse dentro del citoplasma. Y vemos acá, dentro del citoplasma cómo empieza a aumentar su número, produciendo la muerte del macrófago, es decir, produce la lisis de la célula blanco, haciendo que el microorganismo se pueda seguir diseminando en el cuerpo. Entonces es un ardid que tiene Salmonella para evitar la respuesta inmunitaria. Bueno, esto también ya lo hemos visto, un poquito de qué es lo que es la fiebre tifoidea, en donde vemos que la multiplicación del microorganismo una vez que entra por vía digestiva es en la submucosa del ilion. Y fíjense que de cierta manera, como hemos visto recién en la imagen anterior, la forma de diseminación a diferentes órganos es a través del rompimiento de los macrófagos, es decir, de cierta manera el macrófago permite la diseminación, ¿no?, por vía sanguínea. Y básicamente va a infectar el vaso y el hígado y a través de la bilis regresa de nuevo al intestino, ¿no? Y así va a producir toda la sintomatología, pero lo importante que tiene esta enfermedad, la fiebre tifoidea o paratifoidea, es que tiene que haber una alta carga microbiana. Fíjense que el paciente que contrajo la enfermedad de la salmonelosis tiene que haber ingerido una dosis entre 10 a la 4 y 10 a la 10, según la variedad, ¿no?, la serovariedad. Pero tiene que haber una alta carga microbiana para producir la enfermedad. Esto también ya lo hemos visto, así que lo voy a pasar rápidamente, en donde hemos realizado todos los pasos de preenriquecimiento, un enriquecimiento selectivo, un aislamiento selectivo, confirmación de pruebas bioquímicas y las diferentes pruebas de bioquímica que ustedes han realizado en el laboratorio. Y luego tenemos por último esto, que era importante, que eran los dos últimos pasos dentro de la marcha bacteriológica para identificar salmoneras, que era la serología, o sea, la serotipificación y la fagotipificación, ¿no?, que también yo se lo expliqué cuando vimos la parte teórica de este práctico de Salmonella. Bueno, pero otra de las particularidades que vimos es que si bien Salmonella es un microorganismo considerado como lactosa negativo, hay algunos alimentos en donde lo podemos encontrar y que tienen la actividad contraria, por ejemplo en productos lácteos. Por eso, cuando nosotros queremos recuperar al microorganismo, dependiendo del alimento donde nosotros queramos analizar la presencia,
Fíjense aquí que el caldo lactosado es muy importante en el caso de ovoproductos o colorantes alimentarios donde nosotros queramos determinar la posible presencia de salmonela. Pero el medio que generalmente se utiliza es el agua peptonada salina o agua con el 0,1% de peptona y al 0,8% de cloruro de sodio, que es el medio general que se utiliza para la gran mayoría de los alimentos que se quiera analizar. Pero dependiendo del tipo de alimento, se tiene que saber utilizar un caldo de enriquecimiento selectivo diferente. Por eso les doy en esta tablita algunos tips para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de querer analizar diferentes tipos de alimentos, dependiendo de su naturaleza, qué tipo de caldo se suele utilizar para poder recuperar mejor a salmonela y evitar un falso negativo. O sea, mucho tiene que ver la presencia de un microorganismo a través de la técnica eh, 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 debido a la utilización del caldo respectivo para poder recuperar al microorganismo, ¿no? Caldo de lactosa más gelatinasa, caldo de soja triptona o caldo de soja triptona más sulfato de potasio. Fíjense que dependiendo del alimento yo puedo utilizar diferentes tipos de caldos de recuperación para ver si realmente está presente o no está presente salmonela. Por eso, los medios específicos, también esto ya lo hemos visto, se suele utilizar una gran variedad de medios de enriquecimiento, caldo Rapaport bacillades, caldo selenitocistina, caldo tritotianato, que son los que ya hemos explicado anteriormente. Y para el aislamiento se suele utilizar el agar verde brillante, el EQLD, el SS, el sulfito bismuto, el agar gectón, etcétera, etcétera. Y la confirmación se hace a través de las pruebas bioquímicas comúnmente utilizadas para la familia de las enterobacteriáceas. Y como verán acá, es algo que hoy en día se está utilizando para la identificación de este microorganismo patógeno, así como para otros microorganismos patógenos, se suele utilizar muchos medios cromogénicos, en donde a través de un sustrato específico donde el microorganismo esté, en especial salmonela, tiene la capacidad de utilizarlo y libera el grupo cromogénico. Entonces, el color típico de la colonia en estos medios de cultivo ya es casi identificatorio del género. No tanto de la especie, pero sí del género, en donde así vemos la particularidad de la colonia típica en diferentes medios cromogénicos. Bien, ahora vamos a pasar a otro de los géneros de importancia que yo una vez les comenté que Escherichia coli se suele utilizar como indicador de contaminación fecal, ¿no? Contaminación fecal reciente. Pero hay algunas variedades de Escherichia coli, es más, hay algunas Escherichia coli que son benéficas. Ustedes en el tracto intestinal, la presencia de Escherichia coli es muy importante porque nos ayuda a nosotros a absorber la vitamina K. Entonces, que si no estuviera Escherichia coli no lo podríamos absorber, pero hay algunas variedades que son patógenas, ¿no? Vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a comenzar con la Escherichia coli enterotoxigénica. Y este microorganismo va a producir lesiones en la parte proximal del intestino delgado, va a producir la típica diarrea del viajero. Este es característico cuando ustedes se van a otro país y toman agua de ese país y bueno, le produce esa diarrea que generalmente es autolimitante, cursa en poco tiempo y luego se va. Y llega a producir en algunos casos, en los casos más severos, puede llegar a producir fiebre y básicamente el efecto diarreico se debe a una enterotoxina termoestable producida por el microorganismo. Entonces, al ingerir al microorganismo, en el lumen intestinal es donde empieza a producir esta enterotoxina y allí empieza a haber un desbalance del AMP cíclico o del GMP cíclico, donde va el sodio, el potasio, el cloro. Entonces allí se va la liberación de agua, donde van los iones, va el agua, entonces se produce esa deshidratación por la diarrea. Vemos otro que es la
la enteropatógena, en donde este microorganismo, el enteropatógeno, sí tiene la facultad de adherirse y producir erosiones en la microvellosidad del intestino. Y básicamente va a actuar, o el grupo etario que donde va a producir este tipo de lesiones son en nenes, principalmente en nenes lactantes, ¿no? Y va a producir un vómito y fiebre, una diarrea acuosa, digamos, en el caso de los bebés. Acá vemos otro tipo de Escherichia coli, que es la enteroagregante. La particularidad que tiene este tipo de Escherichia coli es que cuando llegan al lumen intestinal y se adhieren al epitelio intestinal, como su palabra lo dice, se empiezan a agregar una encima de otra, formando así como una pila de ladrillos. Los microorganismos se empiezan a acumular. Y así empieza a producir las enterotoxinas, que son citotóxicas, en donde ya empieza a haber producción de lesiones a nivel del epitelio intestinal, también va a cursar como una diarrea acuosa persistente, principalmente en niños, y cursa con la diarrea, la típica diarrea, pero siempre cuando se trata de identificar el tipo de Escherichia coli, hay que ver cuál es la variedad antigénica que está produciendo la enfermedad. Vemos otro que la enteroinvasiva. Bueno, acá, como su palabra lo dice, ya la Escherichia coli empieza a producir invasión de tejido, empieza a traslocar el epitelio intestinal. Y allí no produce rompimiento celular, sino que se empieza a escabullir entre las uniones celulares y llega a las estrías, al tejido sanguíneo, y empieza a haber rompimiento de vasos sanguíneos. Entonces, además de producirse la diarrea con moco, empieza a haber ciertas presencias de diarrea sanguinolenta. Y en vez de atacar el intestino delgado, esta variedad actúa a nivel del colon, o sea, a nivel del intestino grueso. Y por último, bueno, después está ya les voy a mostrar cuál es la más patógena, pero vemos que la difusamente adherente, que es otra variedad de Escherichia coli, que también actúa en niños, también esta se adhiere a través de las fímbrias que tiene el microorganismo al epitelio intestinal. Y allí empieza a haber la liberación de las enterotoxinas, la liberación de iones, en donde se va a producir la diarrea, pero básicamente se debe a solamente el microorganismo empieza a colonizar como si fuera toda una película en el epitelio intestinal, por eso se llama así enteroadherente o difusamente adherente, y porque justamente este microorganismo tiene esta variedad patogénica, tiene esa facultad de solamente adherirse y empezar a producir todo el desbalance hidrolítico debido a la presencia del microorganismo. Y acá les muestro la más virulenta, la enterohemorrágica, que también un poquito yo ya les conté que la enterohemorrágica es la que va a producir la diarrea sanguinolenta, ¿no? Como primera sintomatología, porque el microorganismo es tan invasivo, tan erosivo a nivel intestinal, que produce daño de los vasos sanguíneos. Entonces la diarrea se produce con sangre, ¿no? Va a producir una colitis hemorrágica, es decir, la inflamación del colon y con pérdida de sangre. Y como es un microorganismo altamente invasivo, el microorganismo por torrente sanguíneo se va a dirigir al riñón, al nefrón, y así va a producir lo que se llama el síndrome urémico hemolítico, ya del tejido renal, y también con ruptura del tejido sanguíneo por la actividad hemolítica. Y una de las principales observaciones de la sintomatología de la presencia de este microorganismo es la púrpura trombocitopénica,
o trombocitopenia, lo que se llama, que produce cuando se hace un análisis sanguíneo de un paciente, los trombocitos, es decir, los glóbulos rojos, se ven disminuidos. Y además, el paciente tiene una coloración media violácea debido a esta sintomatología, ¿no? En los casos muy severos, ¿no? Pero es uno de la sintomatología producida. Y esta se debe principalmente a la producción de una toxina que se denomina toxina Shiga, o también en el libro lo van a encontrar como verotoxina, y que esta toxina está codificada por un material genético proveniente de un fago, digamos un virus bacteriano, que está codificado en el plásmido de este serotipo, que es el más virulento del serotipo O157H7, y que va a destruir, o sea, su codificación o decodificación de este gen, va a destruir las células del colon, lesiones en el riñón, en el páncreas, y algunas veces puede llegar a producir también daños a nivel cerebral. Entonces, es una enfermedad muy temida y que, como yo les dije en la clase anterior, el síndrome hemorrágico, la vía principalmente de entrada es por consumo de carne mal cocida, o sea, en el caso de la carne picada o la carne de hamburguesa, es el principal vehículo de transmisión de la enfermedad. Y el grupo etario en donde principalmente ataca son los niños, ¿no? Aquellos chicos que les dan hamburguesas y las hamburguesas están mal cocidas, puede llegar a ser muy importante la enfermedad. Bueno, ¿cuál es la diferencia con las E. coli comunes? Fíjense que para la identificación de Escherichia coli, ¿se acuerdan que ustedes utilizaban generalmente un caldo lactosado, el Agar-McConkey, o el MB, que donde veíamos la típica, el brillo verde tornasolado, debido a la actividad fermentativa de la bacteria? ¿Se acuerdan que veíamos que para confirmar E. coli después le hacíamos la prueba sísmica? Pero en ese caso, la E. coli no patógenas se los cultivaba a 35 a 37 grados centígrados. Cuando se hace la determinación de Escherichia coli, la enterohemorrágica, fíjense que se lo puede obtener del método del recuento de coliformes totales, porque lo ponemos a incubar a 35 a 37. Por eso, cuando nosotros detectamos la presencia de E. coli, de E. coli, la O157H7, la hemorrágica, no se lo debe poner a cultivar a 44 grados centígrados, como en el caso de los coliformes fecales. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos de esa manera el recuento o determinamos la presencia de Escherichia coli, Escherichia coli común, ¿no? Los indicadores de contaminación fecal. Fíjense que este microorganismo, a diferencia de la mayoría de la E. coli, no fermenta el sorbitol, que es una forma de realizar la diferenciación de las otras E. coli. Y además se le suele hacer la prueba de MUC, la prueba de la beta-glucuronidasa, ¿no? En este caso, Escherichia coli es beta-glucuronidasa negativa, mientras que el resto de las bacterias, acuérdense que las E. coli la gran mayoría son lactosa positiva. Y hace rato yo les decía que la beta-glucuronidasa es una forma de poder descartar de a ciencia cierta lo que son lactosa positivo y lactosa negativo, porque la glucuronidasa es una molécula muy parecida a la lactosa. Entonces, si nosotros les damos ese sustrato al microorganismo y determinamos la actividad, podemos diferenciar entre lo que son, a ciencia cierta, lo que son lactosa positiva y lactosa negativa, además de la prueba de la lactosa, por supuesto. Pero en el caso de Escherichia coli o 157H7, la beta-glucuronidasa nos tiene que dar negativa. Fíjense también, otra de las particularidades que tiene este microorganismo cuando produce la patología es que el periodo de incubación va a ser entre 3 a 4 días. Y fíjense, tan virulento es que con entre 10 a 100 UFC por mililitro o gramo de muestra ya puede producir la patología. Es un microorganismo altamente virulento, ¿no?
porque fíjense que puede llegar a surcar el pH, el pH del estómago, la capacidad hidrolítica de las enzimas que provienen del páncreas y de la bilis. O sea, tienen una particularidad este microorganismo para producir las patologías que se deben tener en consideración. Y las vías de entrada, bueno, como le decía, la carne vacuna poco cocida, también la leche cruda, el agua que proviene que es de dudosa procedencia, algunas hortalizas también que no han sido lavadas, pueden ser la vía de entrada de este microorganismo. Acá vemos la particularidad, que esto es lo que ustedes, ya se mostró en la práctica de carnes, donde veíamos el verde típico del brillo verde tornasolado. Acá vemos otros tipos de pruebas, en donde también vemos la fermentación de la lactosa. Y aquí vemos la prueba de Moog. Entonces, cuando hacemos la prueba de Moog, acuérdense que el sustrato es un sustrato fluorogénico, en realidad, no es un cromóforo, sino que es una prueba fluorogénica, en donde a partir del rompimiento del sustrato libera un compuesto que bajo luz UV florece. Entonces, como habíamos dicho, este microorganismo tiene que dar negativo a esta prueba, ¿no? También se suele utilizar un medio agarizado y que bajo luz UV se florece. De esa manera podemos diferenciar. Entonces, se diferencia, entonces vemos que no crece, bueno, acá puse crece, en realidad no crece 44 grados centígrados. Fíjense que puede hidrolizar el sustrato, el beta-glucurónido, es indol positivo, o sea, el rojo metilo positivo, UGPROCAO negativo. ¿Se acuerdan las pruebas INVIC? Positivo, positivo, negativo, negativo. O sea, si bien yo puedo detectar la presencia del género, la especie E. coli, yo tengo que saber cuál es la variedad, si es una variedad antigénica o no. Entonces, de esa manera, a través del sustrato, en la prueba de Moog, nos permite diferenciarlos entre las E. coli patógenas de las E. coli normales. Bueno, acá les muestro otras pruebitas que en realidad son marchas bacteriológicas que, según la Food and Drug Administration, es decir, la Federación Internacional de Drogas y Alimentos, hay diferentes métodos certificados, que vemos el método A y el método B, o el método C, según el alimento que se analice, así como la del Reino Unido. Vemos otros métodos, método 1 y método 2, en donde se suele utilizar diferentes medios de cultivo, pero básicamente lo que vemos es la fermentación del sorbitol. Vamos a ver que el sorbitol es uno de los sustratos muy utilizados para poder identificar Escherichia coli. Vemos acá también de la FDA, donde vemos que el sorbitol es el principal sustrato para poder diferenciar entre los que son E. coli patógenas de las E. coli normales. Más, bueno, como vemos, la utilización de algunos antibióticos para inhibir otro tipo de E. coli, ¿no? La cefixima es uno de los antibióticos más utilizados para poderlo identificar o aislar. ¿Está? Entonces, vemos que para la Escherichia coli, la determinación de Escherichia coli, la común, se sigue haciendo la misma metodología, pero para determinar las variedades patogénicas se suele utilizar otras metodologías, ¿no? O diferenciar con la aplicación de otros métodos sumados a lo que generalmente nosotros utilizamos en el laboratorio. Bien, pasemos a otro microorganismo que también está muy emparentado con Salmonella, que es la Shigella. La presencia de Shigella va a producir la enfermedad, lo que se llama la shigellosis, y es una enfermedad también muy parecida a la de la salmonelosis, pero la diferencia va a estar dada por la identificación del microorganismo. Fíjense que los síntomas aparecen con una diarrea ligera grave, en algunos casos es una diarrea acoso y en otro caso hemorrágica, que también se lo puede
confundir con la producida por Escherichia coli enterohemorrágica. Hay fiebre, hay náuseas, hay vómito, hay espasmo abdominal, que esos son los típicos síntomas de una diarrea producida por una ETA, pero la cuestión va a estar dada en la identificación del género y la especie. Vemos acá algunas características distintivas de las diferentes especies de Shigella. En el caso de la Shigella dysenteriae, va a colonizar el colon, se multiplica en las células de la mucosa, va a producir inflamación, en algunos casos pueden producir un megacolon, o sea, el agrandamiento del colon, va a producir un síndrome urémico hemolítico, en el caso muy parecido a la producida por Escherichia coli enterohemorrágica, va a haber mocos, va a haber sangre, fíjense acá también la dosis infectiva es muy parecida a la Escherichia coli enterohemorrágica, se va a producir, la sintomatología va a estar dada por la producción de exotoxina, denominada la toxina Shiga, por eso es muy importante la identificación y la diferenciación con Escherichia coli enterohemorrágica. En el caso de la Shigella flexneri también va a producir una sintomatología muy parecida, pero fíjense la diferencia va a estar dada en la dosis infectiva. También va a estar dada por la temperatura, el pH de crecimiento, la concentración de cloruro de sodio que se suele utilizar para su enriquecimiento. Fíjense acá, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que la metodología es la misma que se utiliza para la identificación de salmonela, o sea, se utilizan casi los mismos medios de cultivo. El SS, el XLD, MMB, un agar McConkey, un agar verde, Billy verde brillante, se suele utilizar para su identificación, pero está en nosotros, o en ustedes en realidad, saber diferenciar entre lo que es una salmonela, una Shigella y una Escherichia coli. Fíjense que habíamos dicho que salmonela, la particularidad que tiene el género de salmonela es que produce sulfuro férrico, ¿no? Con las colonias típicas transparentes en el medio SS. A diferencia de Shigella, tiene el mismo aspecto que salmonela, pero no produce la particularidad de formar ese precipitado negro oscuro en el centro de la colonia. Además, la selección o la posible búsqueda de Shigella en un alimento va a estar dada porque, a diferencia de salmonela, el caldo se utiliza no bibliosina, pero tiene un pH de a 7. Y en el caso de la Sonei, o sea, la Shigella Sonei, se lo lleva a incubar a 44 grados centígrados, mientras que en el caso de las otras especies de Shigella, se suele utilizar otras concentraciones de antibióticos de la novobiosina y se los lleva a incubar a 42 grados centígrados. También se suele utilizar el medio McConkey con el cultivo a 37, o sea, vemos la característica de la colonia, pero va a estar en nosotros en utilizar o saber observar bien la característica de la actividad metabólica de Shigella para poderlo diferenciar de salmonela u otros tipos de microorganismos, ¿no? Y utilizar esa tabla de identificación que generalmente se utiliza para poder diferenciar los diferentes géneros dentro de la familia de las enterobacterias. Bien, y su identificación también vemos que es muy parecida a la de salmonela a través de la identificación serológica. Bueno, acá vemos la característica de la colonia que observamos con la utilización del agar McConkey, ¿no? Vemos que también tiene esa particularidad perdón, no es un agar McConkey, este es un agar glucosado, que es para enterobacterias, ¿no? Porque vemos que Shigella tiene la capacidad de poder fermentar la glucosa en este medio de cultivo. Bien, en forma resumida, acá les muestro en esta diapositiva las diferentes
pruebas que se realizan, pruebas diferenciales que se utilizan para identificar los diferentes géneros patógenos dentro de la familia Enterobacteriaceae. Entonces, E. coli, Salmonella, Shigella, y vemos cuáles son las pruebas que son negativas y otras positivas para poder identificar el género y la especie, ¿no? Vemos acá que Escherichia coli es positiva a movilidad, la fermentación de la lactosa, la producción de indol y la producción de gas a partir de la glucosa. Y en el caso de Salmonella, vemos que la motilidad también es positiva, la formación de gas a partir de la glucosa, pero vemos que el citrato y la producción de sulfuro de hidrógeno son características del género. Mientras que, fíjense que Shigella, el sulfuro de hidrógeno es negativo, ¿no? Mientras que también en el caso de la producción de indol, en el caso de Salmonella es negativo, y en el caso bueno, si no está puesta acá, en el caso de Shigella es positivo. Es otra forma de poderlos diferenciar a través de pruebas que generalmente utilizamos nosotros para poder identificar. Fíjense, la urea también es otra pruebita que se suele utilizar para poderlos diferenciar de Salmonella o también de Escherichia coli. Bien, ya para ir culminando con estos grupitos de los que son fermentadores dentro de lo que son oxidasa negativo y catalasa positivo, otro género, otra especie que también tiene importancia alimentaria es la Yersinia enterocolítica. Este microorganismo también en forma similar a los que ya estuvimos viendo, también tiene movilidad. En este caso tiene movilidad por flagelos peritricos y tienen una temperatura óptima en 30 y 37 grados. Bueno, esto ya es muy común dentro de todas las especies que hemos visto. Y fíjense que en el caso de Yersinia enterocolítica, el factor de virulencia es cromosómico y también plasmídico, ¿no? A diferencia de los anteriores, que muchos de ellos, la capacidad de producir enterotoxina o algún factor de virulencia está codificada en un plásmido, ¿no? Acá, en Yersinia enterocolítica, ya de por sí, en el genoma cromosómico, ya lo tiene codificado. Va a producir una enterotoxina termoestable con una dosis bastante alta, de 10 a la 7, y fíjense que el reservorio son muchos animales de sangre caliente, ardillas, pero son silvestres, cerdo, algunos castores también puede estar presente, ¿no? Y la vía de contaminación es a través del consumo de agua, carne, cerdo, ovino, vacuno, pescado, fíjense, helados, leche o algunos derivados lácteos pueden estar presentes este microorganismo. En esta fotografía vemos la utilización del medio de Yersinia, es un medio específico para este género que se suele utilizar para poderlos identificar. Va a producir una gastroenteritis, es una redundancia de lo que ya estuvimos viendo, pero fíjense que en grupos etarios, principalmente en niños o en adolescentes menores a 20 años, llega a producir una linfoadenitis, es decir, que produce una inflamación de las glándulas adenoides mesentéricas a nivel del tracto intestinal, y entre 20 a 60 años trastornos abdominales agudos y a personas etarias mayores a 60 años llega a producir un eritema nodoso, es decir, que empieza a haber presencia en la piel de pequeñas pigmentaciones de color violeta debido a la actividad eritematosa que tiene la enfermedad o está producida por este microorganismo. Vemos acá la característica de la colonia en el agar típico de Yersinia enterocolítica, que es el agar Cepsulodima ilgazán con novobiosina, que tiene una serie de antibióticos. Vemos también la capacidad de poder fermentar la glucosa que tiene el medio de cultivo, o bien se suele utilizar también sorbosa como sustrato
para poder identificar al microorganismo. Entonces, como es un microorganismo patógeno, se suele realizar un preenriquecimiento con agua petonada con levadura y sales a un pH de 8,3. Fíjense que es un medio bastante alcalino, y se lo lleva a incubar 2 días a 15 grados centígrados. Eso es otra particularidad que se debe tener en cuenta con el género, ¿no? Que no se lo lleva a incubar a una temperatura óptima de 35 a 37 grados, que generalmente nosotros colocamos a la mayoría de los microorganismos que son de importancia alimentaria y que pertenecen a la familia de las Enterobacteriaceae. En este caso se lo lleva a incubar a 15 grados centígrados, y que el caldo tiene bilis, oxalato y sorbosa, que este es el azúcar que suele utilizarse para permitir el desarrollo mejor de este género. Y fíjense que en el medio de cultivo se presenta como colonias, fíjense, con centro del mismo color del medio y con los bordes translúcidos, y es muy típica observarla en el medio. Y su identificación se hace con agar hierro de Kingler, que es un medio muy parecido al TCI, pero lo que no tiene es sacarosa. Sí tiene glucosa y lactosa, pero no tiene sacarosa. También se suele utilizar como identificador la urea de Christensen, que es otra pruebita que ustedes también realizaron cuando identificaron bacterias, enterobacterias. Bueno, y bueno, también para ir culminando, me había olvidado de este género, si no mal recuerdo, si es el último, es el Enterobacter sakazaki. El Enterobacter sakazaki es uno de los microorganismos que últimamente se han registrado casos en nenes prematuros, en bebés prematuros, en donde en la vía de entrada a este microorganismo, en este caso, en este tipo de pacientes, se debió al consumo de leche en polvo. O sea, las leches nano, esas leches que generalmente se utilizan para dar a estos bebés, es donde se evidenció la presencia de este microorganismo. Y la característica que tiene en este tipo con la presencia de este microorganismo, es que produce enterocolitis necrotizante. Es tan furibundo, como si se podría decir así, la presencia de este microorganismo en este tipo de pacientes, que produce la inflamación del colon, pero llega a producir la necrosis de tejido, es decir, que el tejido muere, ¿no? Entonces es muy peligroso en neonatos, por eso es muy peligroso en neonatos. Al tener una baja defensa, estos pacientes, es tan importante su identificación clínica, porque puede llegar a producir esto, ¿no? Es una necrosis de tejido, por eso es muy importante. Y además, al ser altamente, ingresa tanto y se puede dirigir por vía sanguínea a diferentes órganos, que puede llegar a producir meningitis, la inflamación de las meninges. Y en los casos de bebés que no han sido, digamos, el caso clínico no ha sido identificado, llega a tener una alta prevalencia de muerte, entre un 40 a un 60% de muerte, es decir, de cada 10 pacientes, de 10 pacientes con síntomas, la mitad muere, justamente porque es altamente virulento la presencia de este microorganismo. Y es producto, bueno, de la producción de una enterotoxina, y su identificación, a ver, creo que no tengo una imagen, no le puse una imagen, que se utiliza un medio de cultivo específico por este género, y la característica es que producen colonias amarillas cuando se hace la identificación de la colonia. Bueno, acá vemos la marcha que se realiza, es muy parecida a la del vibrio. Fíjense que se hace a partir de
una muestra, se hace diluciones y se hace una resuspensión en una concentración en 1 en 10 en agua pertonada alcalina, y luego se hace un enriquecimiento selectivo en agar, en un caldo EE, que es un medio justamente específico para el Enterococcus sakazaki. Y luego se hace la siembra en un agar, digamos el BRBG, ¿se acuerdan que ustedes lo utilizaban para el recuento de enterobacterias? Allí se hace la siembra o en superficie o en profundidad, y la característica de la colonia cuando se lo saca del medio BRBG es que cuando se lo repica en un agar tripticasa soya, la característica típica de la colonia es una colonia amarilla. Y la identificación se hace a través de pruebas bioquímicas. Acá les muestro la que se comercializa hoy en día para la identificación de Enterococcus sakazaki, es el API20E. Es como si fuera una serie de pruebitas bioquímicas que se le hace al microorganismo a partir de la colonia pura, y se va haciendo las diferentes pruebitas. Y la identificatoria o la prueba ya confirmatoria de la presencia de este microorganismo es la beta-alfa glucosidasa, ¿no? Y además de la producción de colonias amarillas, que es algo típico de la identificación de este microorganismo. Pero como verán, se sigue realizando estas pruebas de presencia-ausencia y se hace un preenriquecimiento a partir del microorganismo de interés. Bueno, chicos, esto sería todo con respecto a esta primera parte de los considerados ETA, ¿no? Tanto oxidasa como catalasa positivo, bacillus gram negativo, y las oxidasa negativo y catalasa positiva también dentro de lo que son los fermentadores. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá?